Hola, muy buenas tardes. Nosotros vamos a presentar lo que es la práctica 5 de sistemas de electrónica de potencia de la materia de la implementación de sistemas mecatrónicos. Y nosotros somos Javier Sánchez Mendoza, Marcos Uriel Nieves Cuara y yo soy Arturo Ayala Ruiz. Para el apartado de índice nos vamos a encontrar con la introducción, objetivo, marco teórico, el desarrollo y las conclusiones. Los sistemas de electrónica de potencia convierten y controlan la energía eléctrica, mejorando la eficiencia energética, además de que son esenciales para equipos como electrodomésticos, vehículos eléctricos y sistemas de energía renovable. Por lo que en este contexto se explorarán dos circuitos específicos que están intrínsecamente vinculados a este tema, ilustrando los principios y aplicaciones prácticas de la electrónica de potencia. Estudiaremos sistemas de electrónica de potencia como redes mecánicos, redes de estado sólido y los autoacopladores. Pondremos en práctica nuestros conocimientos creando dos circuitos, uno donde sustituiremos un componente electrónico por un relé de estado sólido y otro donde usaremos un sensor inductivo para detectar objetos y encender un LED como señal. Los relés mecánicos utilizan componentes físicos como lo son las bobinas, contactos móviles, para abrir o cerrar circuitos. Estos también son versátiles en cuanto a tensiones y corrientes y aparte son adecuados para aplicaciones industriales con diversos requisitos de potencia. Y al contrario, con los relés de estado sólido no tienen partes móviles, utilizan semiconductores, tienen una vida útil más larga, tienen un rango de operación más limitado, ya que deben seleccionarse cuidadosamente para cada aplicación y pueden manejar cargas significativas. Si se desea reemplazar el LED por un relé de estado sólido que permita encender un foco de 120 volts corriente alterna, la mejor opción es el modelo Omron G3MB 202P. Además de que nuestro profesor se nos ofreció a prestarlo para la práctica, cumple con todos los lineamientos necesarios. Este relé tiene un límite de hasta 240 volts corriente alterna, lo que convierte en una elección ideal para nuestro objetivo. Un optoacoplador, también conocido como optoaislador o aislador acoplado ópticamente, es un dispositivo electrónico que consta de un emisor de luz y un detector de luz encapsulados juntos pero eléctricamente aislados. Su función principal es transferir una señal eléctrica entre dos circuitos manteniendo un aislamiento galvánico entre ellos. El principio de funcionamiento se basa en la emisión de luz por parte del LED cuando circula corriente por él, la cual es detectada por el fototransistor o fotodiodo en el lado receptor, cerrando o abriendo un circuito. De esta forma se logra la transferencia de la señal eléctrica entre los dos circuitos sin conexión física directa, permitiendo el aislamiento entre ellos. Transistor o fotorresistor conmutan señales de corriente continua, por ejemplo el 4N25 y el 4N35. El triag conmutan cargas de corriente alterna, por ejemplo el MOC 3010 y el MOAC 3011. MOSFET conmutan rápidamente señales de potencia. Fotodiodo transmiten señales analógicas. Sus aplicaciones y los acopladores se utilizan para aislar etapas de control de etapas de potencia, evitar ruidos e interferencias, proteger circuitos sensibles. Para el ejercicio 1 de la práctica se desarrolla el sistema 1, el cual consiste en sustituir el LED por un relevador de estado sólido para controlar el encendido y apagado de un foco a 120 voltios de corriente alterna. Para el segundo problema de la práctica, se nos indica que debemos desarrollar un circuito capaz de controlar el encendido y apagado de un LED o de una carga a través de un sensor que mande una señal lógica y además que esté aislado eléctricamente. Para el diseño del circuito se investiga primero las especificaciones eléctricas del autoacoplador, luego se calcula la resistencia del LED con la malla 1 y finalmente se calcula la resistencia del autoacoplador, primero calculando la corriente en la malla 2 y finalmente calculando la resistencia correspondiente. El circuito se simula en multisim. Primero, en la imagen de la izquierda, se observa que cuando se envía la señal de 9 voltios, el LED se encenderá, mientras que en la imagen de la derecha, cuando no se envía una señal de 9 voltios, el LED se apaga.
En esta práctica, todo el equipo pudo comprender, desde la perspectiva de un ingeniero mecatrónico, cómo los sistemas de electrónica de potencia pueden ayudarnos a resolver futuros problemas en nuestros proyectos. El realizar este tipo de circuitos es una suma importancia para comprender su utilidad en el ámbito laboral. Mi aprendizaje más relevante es el de poder saber cómo implementar el autoacoplador y los relevadores. Mis aportaciones fueron el de la investigación y el de la implementación de los circuitos. Lo que más me gustó fuera el que estuviéramos trabajando con lo que aprendimos en clase con los sistemas de electrónica de potencia. Lo que menos me gustó fue el tiempo que se nos dio y lo que cambiaría sería el de poder agregarle más tiempo para la implementación de los circuitos. Creo que el aprendizaje más relevante de la práctica fue la incorporación de los dos últimos componentes que estuvimos revisando, el octocoplador y el relevador de estado sólido. Mis aportaciones para el desarrollo de la práctica fueron el desarrollo de los circuitos eléctricos, la realización de los cálculos y el apoyo a mis compañeros para la realización del documento. Lo que más me gustó fue precisamente la incorporación del autocoplador y cómo lo podemos sustituir por algunos componentes. Lo que menos me gustó fue que el primer circuito se nos dificultó y tuvimos que realizar ciertos ajustes para que funcionara, y en realidad no tendría ninguna sugerencia o cambiaría algo de la práctica. Yo considero que el aprendizaje más relevante de esta práctica fue hacer el uso de componentes que estamos utilizando durante el salón de clases y poder implementarlos en la vida real. Mis aportes durante esta práctica básicamente fueron ayudar a mis compañeros a hacer los circuitos, también ayudé un poco con las prácticas previas, entre otras cosas. Lo que menos me gustó de la práctica realmente no me disgustó nada, yo considero que es una práctica excelente y nos hace a nosotros superarnos como estudiantes. Yo lo que sugeriría para esta práctica yo creo que sería un poco más de tiempo debido a que uno de los circuitos no nos salía hasta que tuvimos que implementarlo.